Hola, nuevamente estamos en este proceso de formación de la Jesus is Lord. Estamos trabajando la introducción al Antiguo Testamento y en este momento está usted observando este blog que he preparado con mucho amor para ustedes sobre el libro de Ageo. El libro de Ageo nos habla sobre esa advertencia sobre el espíritu detrás de la ofrenda. Entregamos este momento de formación para que sea el Espíritu Santo orientándonos, guiándonos y dándonos esa sabiduría necesaria para poder entender lo que el Señor ha escrito, ha inspirado a través de este profeta, el libro de Ageo. Y como ya es costumbre en este tipo de mis clases, quiero presentarles el video para poder tener muy claro de qué se trata el libro de Ageo. Recuerden también que hay lectura guiada y quienes no han leído el libro de Ageo pueden hacerlo antes de que continúe, pare este video, lea primero el libro, ahí está la lectura guiada y si ya lo hizo, entonces continuemos y si quiere volverlo a hacer, pues lo invito. Recordemos que cada vez que volvemos a leer un libro de la Biblia, pues vamos a encontrar mucha más sabiduría, vamos a encontrar mucha más palabra, lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Los invito entonces para que miremos esta sinopsis que he descargado de Lee la Biblia. Muy importantes videos, me parecen geniales y por eso siempre me gusta compartirlos. Veamos pues la sinopsis del libro de Ageo. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante.
No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Humildad y acción. Qué hermoso texto, ¿verdad? Es de verdad que cada vez que uno lee, observa los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia, queda uno cada día más fascinado. Nos corresponde entonces en este blog trabajar el libro de Ageo. Vamos a hacer ese paso por el libro de Ageo. Dios llama a reconstruir el templo y es una advertencia sobre el espíritu detrás de la ofrenda. El autor es Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías son los profetas postexílicos, que son los profetas que están luego de la cautividad. Su nombre significa
festivo. La obra de Ageo, el profeta del segundo templo, y de quien no se conoce mucho, fue sumamente práctica e importante, ya que Jehová le dio la misión de animar al pueblo en la reconstrucción del templo. Vieron ustedes allí en el video cómo se mostraba ese templo pequeñito que estaban realizando, y Ageo decía, no, vamos a construir algo más grande, que sea digno para el Señor. Ningún profeta apareció en un momento más crítico de la historia del pueblo, y puede agregarse que ningún profeta tuvo más éxito. Imagínense, la reconstrucción, el segundo templo. Maravilloso. Vamos a hablar de la época de este libro. Entre los meses de agosto y diciembre del año 520 a.C., durante el segundo año del rey Darío de Persia, los persas habían derrotado al imperio caldeo y a Babilonia, su ciudad capital, en el año 539, y comenzaron la política de permitir el exilio de todos los grupos étnicos de regreso a su tierra de origen bajo el edicto del rey Ciro. Ageo vivió durante la época de la restauración de la nación y el comienzo de la construcción del segundo templo, posteriormente dedicado en el año 516 a.C., exactamente 70 años después de la destrucción del templo de Salomón por los caldeos. Las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas más tarde en el año 445 a.C., época de Nehemías. Vamos a ver estos sujetos a las leyes del cielo. Para poder entender esta enseñanza, tenemos que recordar que aunque debemos obedecer las leyes de la tierra, cuando aceptamos la redención en Cristo y nos convertimos en ciudadanos del cielo, estamos sujetos a las leyes del cielo para nuestro bien o para nuestro mal. Hay quien escoge obedecer algunas leyes de la tierra y algunas leyes del cielo. El tema de este libro: bajo el favorable decreto de Ciro, el remanente judío volvió a su tierra bajo la dirección de Zorobabel, su gobernador, y Josué, su sumo sacerdote. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocaustos en el lugar del templo. 2 años más tarde, en medio de un gran regocijo, se echaron los cimientos del templo. Pronto ese regocijo se volvió tristeza, porque a causa de los hostiles, estos esfuerzos de los samaritanos, se ordenó mediante un decreto imperial que se suspendiera toda la obra. Imagínense ustedes, todos felices, todos estaban allí, pero a causa de los samaritanos, pues se ordenó ese decreto imperial. Por espacio de 16 años, el templo permaneció sin terminarse hasta el reinado de Darío, cuando ese rey publicó una orden, permitió su terminación. No obstante, el pueblo se había vuelto indiferente y egoísta, y en vez de construir el templo, estaban ocupados embelleciendo sus propias casas. No ponían cuidado a lo real, a lo significativo, a lo que valía la pena, que era el templo, pero sí estaban reconstruyendo sus casas. Y eso nos hace ver cómo muchas veces estamos pendientes más de lo que nosotros podemos mostrar que somos, pero no estamos realmente reconstruyendo ese templo del Señor aquí en nuestro corazón. Bueno, no quiero predicar en este blog. Como resultado de esta negligencia, fueron castigados con sequía y esterilidad. La pregunta de ellos respecto a esas calamidades le dio a Ageo la ocasión para su mensaje, declarando, inspirado por el Espíritu Santo, que la indiferencia y el egoísmo del pueblo con respecto a las necesidades del templo eran la causa de todos sus infortunios. Vamos a hacer un resumen del tema. El resultado del descuido en la terminación del templo. ¿Cómo fue?
Esto es un desagrado divino y tuvo un castigo. El resultado de la terminación del templo, es decir, el resumen es, primero, el resultado del descuido en la terminación del templo, que fue un desagrado por lo divino y se tuvo un castigo. El resultado de la terminación del templo. Se terminó el templo, se realizó bendición divina y promesas de gloria futura. Vamos a ver el bosquejo. Este libro lo podemos dividir en 4 mensajes. 4 mensajes, póngale cuidado. El primero, el descuido en la terminación del segundo templo. Se sabía, pero hay un descuido, lo vemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 15. Segundo, la gloria del segundo templo. Lo vemos ya en el capítulo 2, del 1 al 9. Tercero, los sacrificios sin obediencia para construir el templo no santificarán. Lo vemos en el 2, del 10 al 19. Y el cuarto punto, la seguridad y la perpetuidad de la casa de Israel. Capítulo 2, del 20 al 23. Veamos entonces en este bosquejo, el primer punto de 4. Primero, el descuido en la terminación del segundo templo. La excusa para la negligencia. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo estaba esperando una revelación especialísima de Dios antes de cumplir con su deber. Es decir, lo que nos sucede hoy en día, la confirmación de la reconfirmación de la reconfirmación. Estaba esperando el pueblo de Dios eso. Segundo, la causa del descuido. ¿Cuál fue la causa de ese descuido? El egoísmo del pueblo. Yo creo que todavía estamos viviendo ese tema, ¿no? Qué egoístas que somos. El egoísmo del pueblo. No esperaron ningún mandamiento especial para construir y embellecer sus propias casas. El egoísmo todavía lo estamos viviendo nosotros, lamentablemente, incluso como iglesia. Qué egoístas que a veces somos en nuestra vida cotidiana. Tercero, el castigo por el descuido, sequía y esterilidad. Sequía. Miremos hoy cómo podemos interpretar esa sequía y esa esterilidad. ¿Qué puede estar pasando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestras vidas, en nuestro corazón? ¿Tenemos sequía? ¿Somos estériles? Y el cuarto, el arrepentimiento por el descuido. El pueblo puesto a trabajar en el templo. Ahí me faltó una O. El pueblo es puesto a trabajar en el templo. Se arrepienten por ese descuido. Vamos con el punto número 2 y es la gloria del segundo templo. Primero, el desaliento del pueblo. Recordando la magnificencia del templo de Salomón, el pueblo estaba desanimado por el pensamiento de que el templo actual no le igualaría en hermosura y en gloria. Sabían que le faltaría eso que se denomina aquí el Shekinah, esa esencia de Dios que llenaba el primer templo. Segundo, un aliento divino. La gloria del segundo templo será mayor que la del primero, declara Jehová, porque el Mesías mismo, el Señor de la gloria, entrará dentro de él. Esto se cumplió en la primera venida de Cristo, cuando Él entró en el templo. Va a haber un cumplimiento más completo con la segunda venida de Jesucristo. Tercero, los sacrificios sin obediencia para construir el templo no santificarán. Ojo, los sacrificios sin obediencia no santificarán. En ese momento, exegéticamente estamos hablando de la construcción del templo. Exegéticamente ya sería los sacrificios que hacemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. La lección contenida en estos versículos es la siguiente: la santidad no es contagiosa. No es contagiosa. El pecado sí. La envidia es contagiosa. El hablar mal del otro es contagioso.
El querer hacerle mal al otro es contagioso, ¿verdad? Los sacrificios ofrecidos sobre el altar no servían para santificar una tierra que la desobediencia del pueblo había corrompido. Por lo tanto, la tierra estaba árida. ¿Cómo está la tierra de su corazón? ¿Cómo estamos nosotros con ese corazón? ¿Esa tierra estará árida o estará seca? El aroma de santidad que salía del altar era muy débil para que pudiera penetrar en el ambiente secular de sus vidas. Ageo argumenta que por espacio de 16 años los sacrificios habían sido inmundos ante la vista de Dios y no les habían traído bendición porque el templo estaba en ruinas. El templo estaba en ruinas. Y algo que podemos nosotros predicar con este hermoso libro es eso, cómo están nuestras vidas, qué está pasando, está árida, está seca. Este es un libro maravilloso, mis hermanos, para poder predicar la palabra, para poder darle un contexto hermoso a las personas que hoy lo necesitan. Estamos en una formación universitaria vocacional para formar ministros del Evangelio. De aquí saldrán salmistas, saldrán evangelistas, pastores, líderes, sacerdotes de hogares para predicar el Evangelio. De esto se trata Gilio. Estamos formando ministros del Evangelio. Y este libro, como todos, obviamente, pero este libro me parece muy, muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día. Continuamos entonces. Aquí se me fue. Ok. Una advertencia. La desolación de la tierra fue causada por la desobediencia. Encontramos esa advertencia. La desolación de la tierra es por causa de que fueron desobedientes, ¿verdad? Pero también hay una promesa. Ahora que el pueblo se ha envuelto de verdad en la obra, el Señor lo bendice. Hubo una advertencia causada por desobediencia, pero hay una promesa y es que el Señor bendecirá. Y sigue vigente esa promesa. El cuarto punto de este bosquejo es la seguridad y la perpetuidad de la casa de Israel. Las conmociones mundiales venideras. Ageo hace una referencia a la conmoción mundial y al trastorno general que precederá a la segunda venida de Cristo. Segundo, la seguridad de salvación. Los disturbios nacionales en la época de Zorobabel tal vez le habían hecho temer por la seguridad de su nación. Como un representante de la casa de David, un antecesor del Mesías recibe una promesa de protección y seguridad para sí mismo y para su pueblo. Todas las naciones del mundo serán sacudidas, pero la nación judía bajo el Mesías, de quien Zorobabel es un tipo, sería reestablecida. El texto clave, Ageo 1:8-9. Leamos esto. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermoso. Subid al monte. Recordemos qué significa, cuál es el contexto del monte en la palabra de Dios. Traiga madera, reedifiquen la casa. Está dando una oportunidad de reedificar nuestra casa, de reedificar nuestras vidas, esos corazones que no solamente decimos que porque vamos a la iglesia somos cristianos o porque hacemos algo de prédica somos cristianos, no. ¿Cómo está el corazón realmente? Y nos está dando la oportunidad de reedificar esa casa de Él, que es el templo del Espíritu Santo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí si nosotros vamos a un proceso de evangelización, cuando dice, por cuanto mi casa está desierta, ¿cómo está la casa, el templo del Espíritu Santo, que está aquí? ¿Cómo está?
¿Está desierta realmente? Si tomamos este texto clave, podemos generar un proceso de evangelización bastante interesante. ¿Cuál es la enseñanza de este libro? Cuando la ofrenda es dedicada, se convierte en santa, aunque las manos que la dieron no lo sean. Recuerden que se hizo una dualidad allí de que si comían. Recuerden lo que en el libro se está manifestando. No es más que decir que la ofrenda, si es realmente de corazón, si es dedicada, como dice este texto, se convierte en santa, aunque las manos que la dieron no lo sean. Porque el dinero no tiene voluntad, sino el que lo usa, para bien o para mal. Cuando el ofrendador es santo, alcanza la altura de la santidad de la ofrenda, convirtiéndola en su propia bendición. Y aquí podemos nosotros también, como ministros del Evangelio, mirar cuál es la ofrenda que yo le entrego al Señor. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cheques. Estoy hablando de cuál es mi ofrenda, mi vida, mi profesión. Pero realmente lo que estoy haciendo tiene santidad. O estoy predicando y estoy chismeando aparte. O estoy predicando y aparte estoy destruyendo la vida de una persona. Esta es la enseñanza que nos deja este hermoso libro. ¿Cuál es la ofrenda que le estamos dando al Señor? Y si esa ofrenda está vista realmente con buenos ojos ante el Señor. Y las obras no compran privilegios divinos. Qué buena enseñanza. Las obras, todo lo que usted haga, usted puede estar madrugando a las 6, 5, 4 de la mañana, hacer devocionales, pero si su vida realmente no tiene un proceso de santificación, pues no va a comprar ningún privilegio divino. Las obras no compran privilegios divinos. Hemos llegado al final de este análisis de el hermoso libro de Ageo. Gracias por estar allí conectados. Recuerden entonces, pueden seguir, volver a ver este video si así lo quieren, mirar o volver a leer la lectura guiada de Ageo que he puesto en este blog, como en todos los blogs que estamos realizando. Y ya podemos ir a la parte de la evaluación de texto para que lo envíen inmediatamente, por favor. Muy bien, muchas gracias por escucharme, gracias por compartir. Nos vemos en otra oportunidad, si así el Señor lo permite. Dios bendice grandemente sus vidas y las de sus familias. Bendiciones para todos.